Vamos con un nuevo capítulo de la sección del recomendador de palas, el primero del 2025. Después de la intro respondo vuestras preguntas. Tenía un montón de preguntas acumuladas que voy a empezar a responderos ahora. Como siempre, antes de empezar os dejo mi cupón descuento de Padelbase por si os interesa cualquier pala. Y si comenzamos con el primer comentario, es de YouTube, es de Fabián Bulldog, que nos dice: llevo poco tiempo jugando, tengo una D-Power 3.2 Control del 2023 y siento que el balance alto no me ayuda y no estoy totalmente cómodo. Teniendo en cuenta que no hago víboras y smash, haciendo mis pinitos con voleas y bandejas, ¿qué modelo de pala podría recomendarme que sea muy manejable, con balance bajo y que me ayude a ir aprendiendo? Bien, pues si va a ser tu segunda pala, tampoco me iría a un precio muy alto. Estás buscando que sea muy manejable, que tenga un balance bajo y que te ayude sobre todo a ir mejorando. Yo también añadiría que tenga un punto dulce amplio. Y vámonos, pues si fuera de tacto medio, si buscaras una pala de tacto medio, las apuestas seguras son la Diablo Revolution Pro 3, la pala de Sanio Gutiérrez y de Tino Libac, que creo que va muy bien, no tiene un balance alto, es una pala que en fondo de pista te ayuda, tiene un punto dulce bastante amplio y este año, como incorpora rugoso, bueno, pues te puede ayudar un poquito más en red. Más opciones, pues la Vertex 04 Confort, la pala de Martín Dineno del 2024, también creo que va muy bien, incorpora rugoso arenoso, tiene un punto dulce amplio, su balance es medio, creo que te puede cuadrar. Y otra opción, pues la AT10 18K 2024 de Tapia, es una alternativa, es una apuesta segura 100%, una pala que se mueve muy bien, que tiene un punto dulce amplio y que te ayuda en red sin ser una pala que sea diseñada para pegadores. Si nos vamos a un tacto un poquito más duro, ya que estabas jugando con una AdiPower 3.2, pues en un tacto ya llegando casi a medio duro, te podrías ir a por una pala Control Star, que es una pala que se mueve muy bien, tiene un balance bastante bajito, tiene un peso que también se mueve fenomenal, son 355 gramos y es una alternativa que yo he recomendado un montón y sobre todo también por precio, porque se te puede quedar con mi cupón por debajo de los 150 euros. Creo que está muy bien. Otra alternativa, pues si nos fuéramos a un tacto medio y un par de puntitos más cercano a medio duro, pues la Electra Light, la Electra Light 3. Es una pala que hice una comparativa con toda la línea Electra y me sorprendió mucho porque es una pala que no tiene un balance súper alto, pero que te ayuda en red y en fondo de pista está muy bien. Su punto dulce está por encima de la media. Así que tienes esas alternativas. Si nos vamos al siguiente comentario, es de Álvaro Crespo 6878, que dice: buenas, vengo de una Vertex 04, entiendo que será la de 2024. ¿Crees que sería un buen cambio la ST3 Pro o mejor la AT10 12K? Pues son tres palas que van muy bien. La Vertex 04 es una pala súper polivalente y la AT10 12K y la ST3 Pro para mí estaban en el top de las palas más polivalentes del 2024, que te lo dejo por arriba. ¿Con cuál quedarte de las dos? Yo creo que con las dos el cambio te va a dar un puntito más, sobre todo te puede dar un puntito más en red. Yo creo que si buscas algo más de potencia, la ST3 Pro está por encima de la AT10 12K, es lo que os contaba yo, os lo conté también en la comparativa que le hice a las dos palas. A mí me gusta un poquito más la ST3 Pro, pero bueno, yo creo que las dos te van a rendir muy bien y ya, si buscas un mejor comportamiento a velocidades bajas y velocidades altas que esté más compensado, yo me quedaría a lo mejor con la AT10 12K y si quieres un poquito más de potencia me iría por la ST3 Pro, que es una apuesta segura. El siguiente comentario es de Gabriel Guidetti, que nos dice: hola, un consejo, ¿prefieres esta pala o la Adidas Control Multiweight 3.3? Está subido en el vídeo de la Meteora Dual, así que está comparando esas dos palas, Meteora Dual contra la D-Power Multiweight 3.3. A ver, de la 3.3 de la Multiweight no os he subido vídeo, es prácticamente la misma que la 3.2, se parece mucho. No sé si este año está dando problemas de durabilidad, pero a mí me gusta más la Multiweight 3.3, la Control. Me parece que es una pala que rinde muy bien en un ritmo alto de juego, puedes jugar encima con los tornillos, seguramente te ayuda un poquito menos que la Meteora Dual a velocidades bajas, pero me quedaría con la Adidas, con la Multiweight. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Cristian Favarín, que nos dice: hola Fernando, ¿todo bien? Vi en un vídeo tuyo que utilizabas unas cintas que llamaste rugoso en la Radical Motion concretamente. Compré esta raqueta y también sentí que le faltaba spin.
¿Sabes cómo se llama el producto y dónde puedo comprarlo? Por cierto, soy de Brasil. ¿Crees que deberían tenerlo disponible aquí? Pues no sé qué vídeo has visto, pero creo recordar que a la Radical Motion le puse las tiras de rugoso, no sé si las de Head o las que hice yo manuales. Tienes un vídeo por el canal, a ver si me acuerdo y te lo dejo por arriba. Pero es un vídeo en el que le colocaba tiras de rugoso con una lija de skate, con una lija de las que se ponen los monopatines. Lo corté, lo puedes cortar a la medida que tú quieras y creo que te puede rendir muy bien. Es muy parecido a las Pro Spin Strip de Head, que son unas tiras que ya te vienen cortadas, seguramente las puedas comprar en Brasil, seguramente estarán disponibles en la página web de Head y las puedes poner también. Tienes esas dos alternativas y las dos van muy bien. Las tiras de rugoso pues ya vienen cortadas, las de Head te quitas el problema de tenerlas que cortar tú y de adaptarlas a tu pala. También pierdes eso, que las puedas adaptar si colocas una lija de skate, que yo te recomiendo que si utilizas la lija de skate la lijes un poquito, la rebajes un poquito para que no te quede un rugoso tan marcado, porque seguramente te vas a quedar con los pelos de la bola. Pero vamos, que las dos alternativas van muy bien y revisa si no mi vídeo del rugoso o el de las Pro Spin Strip, que también lo tengo por el canal. Vamos a por el siguiente, que es de Fabián López 5600, que nos dice: excelente review. Comparando esta Vertex, se refiere a la Vertex 04 2025 y la Sius Phoenix Lite, ¿cuál tiene más punto dulce, mayor control y más potencia? Bien, pues en cuanto a punto dulce, yo creo que este año gana la Vertex 04. Me parece que los dampeners le han sentado muy bien y que ha aumentado el punto dulce. La Phoenix Lite es una pala de potencia, la Lite 4, entonces el punto dulce está muy bien, está fenomenal el punto dulce de la Phoenix Lite, pero seguramente a comparación del de la Vertex, pues se queda un poquito más corto. En cuanto a control, pues yo creo que están muy parejas, y más contando que la Phoenix Lite es una pala destinada a la potencia. Y en potencia, pues está un par de puntitos por encima. En potencia sí que comparando una Vertex con una Phoenix Lite, va a salir perdiendo la Vertex y va a salir perdiendo con bastantes puntos. O sea que son dos palones, pero creo que si buscas un poquito más de potencia, yo me iría por la Phoenix Lite 4, que me ha parecido un palón y creo que va muy bien. Creo que es una pala muy recomendable, yo la he recomendado un montón en los recomendadores y también a mis alumnos y están muy contentos con ella. La Vertex 04 pues es una pala que te va a rendir fenomenal en casi todos los aspectos de juego, pero si buscas un poquito más de potencia, quédate con la Phoenix Lite. El siguiente es de Eugenio Yacer, que nos dice: buenas Fer, veo todos tus vídeos de YouTube, gran trabajo, te lanzo una pregunta. ¿Qué tres palas con formato de diamante y dureza medio dura son para ti las que tienen mayor punto dulce? Gracias y sigue así. Vale, pues me parece una pregunta muy interesante. Si nos vamos a palas con formato de diamante y contacto cercano a medio duro, que estén medio y un par de puntitos más, o medio duro y un puntito menos, pues yo creo que la primera, la referencia, sería la Ball 950 V4, que es una pala que de punto dulce es una auténtica pasada. Cumple que tiene el formato de diamante y el tacto pues es muy cercano a medio duro. Además es una pala que en un ritmo alto funciona bien, pero es que en un ritmo medio te da buena salida. La segunda alternativa que se me ocurre, pues me iría por la Phoenix Lite 4, que hemos hablado hace muy poquito en el anterior comentario de ella. Es una pala que va muy bien, tiene un formato de diamante, tiene un tacto casi cercano a medio duro, por no decir medio duro. Es una pala que se siente reactiva, sobre todo a velocidades altas, creo que funciona muy bien en un ritmo alto de juego. Y el punto dulce está muy bien optimizado, mucho mejor que el de la Phoenix Pro 4. Bastante mejor, yo creo que está un par de puntitos por encima. Y con la tercera, ya si nos vamos a un tacto un poquito más alto, ya medio duro, pues me quedaría con Head seguro, con la Strength Pro, porque es una pala que tiene un punto dulce súper bien optimizado, está muy bien y tiene el tacto que estamos hablando, el medio duro. Y si no, me iría pues a por la Metal Bond de Ale Galán, la 3.3, pero la versión HRD. Me iría con la versión HRD porque es un tacto medio duro. Tienes esas tres, bueno, cuatro alternativas si contamos la Strength Pro y la Metal Bond HRD 3.3. El siguiente comentario es de Pedri, nos lo hace en el vídeo de la Gravity Pro 2024, nos dice: hola, gran review, como siempre, una duda, estoy entre esta pala y la Speed Motion nueva de 2025, ¿cómo las comparas? Sería para un jugador de derecha, sobre todo defensivo, pero que busco también que me pueda ayudar a mejorar en ataque. Bien, pues son dos palas un poquito diferentes. La Gravity Pro es una pala destinada a los jugadores defensivos, aunque hace sus pinitos en situaciones de red, yo creo que está más orientada al control. Y la Speed Motion 2025, pues es una pala que monta ese tejido híbrido entre fibra de vidrio y fibra de carbono,
Creo que funciona bastante bien en un ritmo medio, te da muy buena salida, se siente bastante reactiva. En un ritmo alto se te puede descontrolar un poquito más, sobre todo por el tacto que tiene y por la reactividad que te da. En situación de fondo de pista me iría por la Gravity Pro, o sea, si buscas defender y buscas una pala manejable, una pala que te dé muy buen punto dulce y que te aporte buen control tanto a velocidades altas como en un ritmo bajo, yo creo que la Gravity Pro sería la mejor. Si nos vamos a red, ahí te puede dar un puntito más la Speed Motion, la nueva, la del 2025. Lo malo, que no tiene rugoso, tiene más balance, por lo tanto te aporta un poquito más de peso y sobre todo es una pala que, como te he dicho, se siente bastante reactiva a velocidades medias, pero yo creo que el que no tenga rugoso a los puntos, aunque bueno, se lo puedes añadir, que puede ser una alternativa, a mí yo creo que me convence un poquito más. Para un jugador que juega en el Drive, me convence un poquito más la Gravity Pro 2024, así que me quedaría con ella. El siguiente comentario nos lo hace el Paso 80 Café 7, que nos lo hace en la comparativa entre las dos Palap, entre la Control Star y la Power Star, y nos dice la Palap o la AT10 12K del 2024. Me imagino que te referirás a la Control Star, porque es la que más se parece a la AT10 12K. Tienen un formato parecido, tienen un comportamiento parecido. Yo os lo comentaba en el top de palas polivalentes, os decía que la Control Star de Palap es una pala que se parece muchísimo, a mí me recuerda muchísimo a la AT10 12K, salvando las distancias, lógicamente, pero me recuerda mucho. La Control Star monta un rugoso 3D, la AT10 12K monta un rugoso arenoso, el rugoso 3D os va a dar más durabilidad, se nota un poquito menos. En cuanto a punto dulce, creo que las dos funcionan bastante bien, están bastante bien optimizadas y funcionan bien en un ritmo bajo y en un ritmo alto de juego. Ahí seguramente en un ritmo alto de juego a lo mejor está medio puntito por encima la AT10 12K, pero claro, si nos fijamos en su precio, pues hay diferencias. Así que si quieres gastarte algo menos, pues vete a por la Control Star, que es un palón. Y si no, pues la AT10 12K también va muy bien. Así que dos alternativas muy parejas. Y yo creo que por la relación calidad-precio igual me quedaría con la Control Star. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Albert Termes, que nos dice: ¿qué tal, Fer? Eres un fenómeno. En la oficina seguimos con interés cada semana tus análisis. Gracias y un saludo, Albert. Por cierto, ¿te has planteado hacer un enfrentadas de las tres palas clásicas por excelencia básicas? La Whip, la Python 1 y la ProCap, no la Luxury. La ProCap normal, me imagino que te referirás a la de fibra de vidrio. Creo que sería genial, pues son muchos los que las comparan y repiten estas palas. Bien, pues la Black Crown, la Python 1, es una pala que se ve muchísimo, es verdad que se ve mucho por las pistas, es una pala que yo creo que está un puntito por encima en cuanto a dureza a la ProCap normal, a la ML10 de Lamperti. Yo creo que, como te digo, está un puntito por encima, es un tacto más rígido y se comporta un poquito mejor a velocidades altas. De punto dulce está muy bien la Black Crown. Entonces, entre la Black Crown y la ML10, para mí está un puntito por encima, ya te digo, la Python 1, sobre todo por el rendimiento en un ritmo alto de juego. Y la Whip, creo que te refieres a la Royal Paddle, no la he podido probar. Sí que es verdad que he visto alguna por pistas, es una pala que monta polietileno, creo recordar, en el 2024 con fibra de vidrio. Es una pala muy cómoda, las tres son palas muy cómodas, sí que es verdad que son unas opciones que se ven muchísimo en pista y sobre todo que funcionan muy bien para jugadores de nivel medio. Las tres tienen un punto dulce muy amplio. La Whip, a ver si puedo probarla, a ver si os traigo un vídeo y creo que sería muy interesante la comparativa. Me la apunto a ver si las puedo conseguir. No va a ser fácil, intentaré hablar con Black Crown, la ML10, la ProCap la puedo conseguir y la Whip voy a ver si la encuentro por ahí. Si la encuentro, me apunto a la comparativa y yo creo que sí, que son tres palas que calidad-precio están muy bien y sobre todo para jugadores de iniciación, incluso de nivel medio, pueden ir muy bien. El siguiente es de Tesplax, que nos dice: buenas, estoy pensando en cogerme la Nox AT10 12K 2024, pero me han ofrecido la del 2025 por un precio más asequible. ¿Cuál de las dos recomiendas? ¿Cambia sustancialmente la del 2025 respecto a la del 2024? He leído que la del 2025 es un poquito menos dura. Muchas gracias. Pues sí, pues lo que has leído, para mí, en mis primeras impresiones, ya he podido probarla. Os voy a subir vídeo en breves de la del 2025 porque la he podido probar. ¿Cambia mucho? No, no cambia mucho. La verdad que es que la del 2024 me gustó mucho, la 12K, y la del 2025 va muy bien también. ¿Se siente un pelín menos rígida? Yo creo que sí, yo creo que se siente algo menos rígida. También el que haya cambiado y que la del 2025 monte dos rugosos
el arenoso en la zona externa del logo y en el logo el rugoso 3D, creo que hace que se modifique un poquito el tacto de la pala. No mucho, pero se modifica un poco. Va muy bien también, o sea que si la puedes conseguir a buen precio, pues yo creo que me iría por ella. La del 2024 es que es más difícil de conseguir ahora mismo. Está agotada en casi todas las webs, o sea que es difícil conseguirla. Así que sí, me iría por la del 2025. Ya os digo que si te quieres esperar un poco, te voy a traer un vídeo, te voy a traer el vídeo de la del 2025, así que puedes comparar con mis opiniones de la del 2024. El siguiente es de Mirko Capasi, que nos dice Ball 950 o Ball 900. Diferencias. Pues la Ball 900 os voy a dejar algunos planos, la he estado probando, me la mandó Ball, es una pala que me sorprendió. ¿Son diferentes? Sí. La Ball 950 es una pala con formato de diamante, es una pala súper polivalente, pero creo que te da un puntito más en red. Es una pala, no es una pala de potencia, es una pala polivalente, pero funciona muy bien en red y en fondo de pista está fenomenal, su punto dulce se siente muy amplio. La Ball 900 creo que es una pala más destinada a los jugadores que busquen control, que busquen un muy buen punto dulce. Ahí hay que verlo en la comparativa, cuál tendría mejor punto dulce. Es una pala que tiene un tacto un poquito más blando, será un tacto medio y un puntito más, y la 950 será un tacto medio y dos puntitos, muy cercano a medio duro. Entonces, bajas un poquito en dureza con la 900, el balance está parecido, está prácticamente igual, porque también nosotros en la 950 la probamos con un peso de 350 gramos y al tener un peso tan bajo pues su balance no era muy alto. ¿Vas a notar diferencias? Sí, yo creo que si buscas más control, si buscas una pala que te dé un poquito más en fondo de pista y que te ayude más a mover la bola, me iría por la 900, que os voy a subir review. Y si no, si buscas una pala que ya te dé un puntito más en red y sobre todo que tenga un tacto un poquito más rígido, me iría por la 950. El siguiente comentario es de Alessandro Arzapalo, que nos dice, como siempre, vídeos de calidad. Muchas gracias. Tengo una duda. Tengo una Head Strength One y me encanta. Quisiera saber en Scallion cuál sería la más similar pero más potente. La más similar pero más potente en cuanto a tacto. Yo creo que la más similar debe ser la S120, aunque está un puntito por encima. Yo creo que sería un tacto un pelín más rígido y sobre todo te da más salida de bola. Por lo tanto es mucho más potente. Yo creo que si buscas una pala parecida a la Strength One, pero que sea más potente y te quieres ir a los modelos de Scallion, ya que vas a tener esa misma manejabilidad, me iría por una S120. Vas a perder un poquito de control, seguramente porque se siente más reactiva. Es una pala más orientada a jugadores que busquen darle un poquito más de caña a la bola, y en un ritmo medio te da muy buena salida de bola, porque a velocidades medias, cuando mueves un poquito la mano, la verdad que la bola se mueve muy fácil con la S120. Es una opción que yo creo que si buscas polivalencia es muy recomendable y creo que puede estar un puntito por encima. Yo estuve jugando con la Strength One, ya lo sabéis, luego he cambiado, ahora estoy jugando con Scallion, estoy jugando con la H1 Max, que es una pala más potente, es una pala bastante más dura que la Strength One, pero sí que es verdad que ahora en invierno, ahora que hace bastante frío, ahora que cuesta un poquito más de trabajo mover la bola, juego de vez en cuando con la S120 porque tiene el mismo balance y el mismo peso que la H1 Max, así que la muevo exactamente igual, pero me ayuda sobre todo en fondo de pista y sobre todo cuando voy a pegarle en zonas muy lejanas, cuando estoy pegando cerca de la línea de saque, un poquito por delante, un poquito por detrás, me ayuda más, me da un poquito más, me da ese puntito más de salida de bola que se nota cuando no puedes hacer tanto esfuerzo, cuando las bolas están más duras. Así que la S120, que además es muy recomendable. Vamos a por el siguiente, que es del Zorro01, que nos dice, entre la Viper 2024 de LeBron, la Technical Viper y la Strength Pro LT de Coello, ¿con cuál te quedas? Pues yo me quedaría con la Tech Viper de LeBron, la 2024. Es una pala que copia fenomenal el gesto de la mano. Tenéis mi top de potencia. En el top de potencia colocaba la Technical Viper de LeBron por encima de la Strength Pro, que es una pala que funciona muy bien, está un puntito, un par de puntitos por debajo en cuanto a dureza. Es una pala que tiene muy buen punto dulce, la Strength Pro, pero creo que si buscas potencia y si buscas un tacto algo más rígido, algo más seco y sobre todo que copie mejor el gesto de la mano, yo creo que la Strength Pro se te puede quedar un poquito corta y que te tienes que ir a por la Tech Viper edición LeBron. Vamos a por el siguiente, que es de Ivoban 197, que nos dice: lo que nadie cuenta en las reviews de la H1 Max es cómo se comporta en cuanto a las vibraciones o bloqueos en bolas fuertes, si se gira, por ejemplo, o si se queda estable.
No recuerdo, creo que en algún vídeo es posible que yo lo haya podido comentar. Mírate la comparativa que hice entre la H1 Max y la Tech Viper edición LeBron 2024, que creo que ahí hablo un poquito de ello. A ver, la H1 Max es una pala de potencia, pero es una pala súper ligera. Claro, en cuanto a peso está muy por debajo de las palas de potencia. Entonces, en un ritmo alto se nota mucha diferencia a comparación de una pala que es una pala más tipo martillo, una pala que tiene mucha potencia, que tiene mucho peso y que tiene un balance muy alto, pues vas a notar algo de diferencia. Claro, te tienes que acostumbrar. Yo creo que en la comparativa entre la Tech Viper y la H1 Max os comentaba que en la H1 Max, cuando me viene la bola más firme, me cuesta un poquito más de trabajo, tengo que empujar un poquito más la mano en un ritmo alto y sobre todo ahí pues puedes notar cuando impactas más descentrado, al tener menos peso la pala. Desde luego, si impactas bien, si tienes una buena coordinación óculo-manual, pues no lo vas a notar. Pero sí, seguramente al tener menos peso se puede desequilibrar un poquito más que una pala que sea mucho más pesada. La alternativa, pues le puedes subir un poquito el peso. Yo sabéis que juego, por ejemplo, con los antivibradores de Shockout y a mí me ayudan en eso. Sobre todo me ayuda al tener un poquito más de peso, no mucho. Obviamente no le subo mucho el peso porque le coloco solo 4 antivibradores, le coloco en 2 agujeros los antivibradores, pero a mí me ayuda. Sobre todo en el comportamiento en un ritmo alto noto que se siente un poquito más estable. Ya te digo que no es algo dramático, sí que es verdad que lo puedes notar a comparación de una pala muy potente, pero funciona bien y no transmite muchas vibraciones. No es una pala que se note que transmita muchísimas vibraciones y sobre todo contando el peso que tiene, que es una unidad súper ligera. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Alfonso Suárez, que nos dice: consejo, petición, ruego, haz una enfrentadas entre la Speed One X y la Strength One. Pues son dos palas que se parecen, tienen bastantes similitudes. Tienen solo un agujero, tienen un formato parecido. Bueno, parecido, a ver, la Strength One es un formato tipo diamante y la Speed One pues es un formato tipo lágrima. Pero sí, se pueden parecer. Sí que es verdad que a comparativa entre una y otra, me parece que con la Speed One X, con la nueva del 2025, se gana en rugoso y sobre todo se gana en estabilidad. Es más pesada, es un poquito más pesada. Se nota mucho. No se vuelve una pala muy manejable, no es de las más manejables del mercado, lógicamente. Solo tiene un agujero, tiene un balance alto, pesa 365 gramos. Entonces es una pala manejable, relativamente manejable. Es un pelín menos manejable que la Strength One, pero creo que se comporta mejor, sobre todo en situaciones de potencia pura. Te da un rendimiento mucho más lineal. Es una pala, creo que es incluso más controlable que la Strength One. En un ritmo bajo te da buena salida de bola. Creo que ahí el que sea un poquito más pesada hace que su comportamiento pues sea mejor cuando mueves un poquito más la mano. Te hace que la bola camine algo más y el rugoso está por encima. Así que entre las dos voy a intentar haceros un enfrentadas entre la Strength One y la Speed One X, pero creo que a los puntos me quedaría con la Speed One X, sobre todo por lo que hablamos, por el rugoso, que está un par de puntitos por encima. En la Strength One yo tenía que colocarle tiras de rugoso porque notaba que la bola me patinaba, sobre todo en climatologías en las que hay mucha humedad. Y en cuanto a las situaciones de potencia, pues creo que también está un puntito por encima. Ahí el peso de la One X también ayuda. El siguiente comentario es de Chuck Pedraza, que nos dice: este es uno de los mejores canales informativos que se puede encontrar. Quisiera saber, basado en las palas del vídeo, ¿cuál de ellas ofrece mejor punto dulce entre la Bullpad del Neuron y la Sius Diablo de Sanio Gutiérrez? Muchas gracias. Pues yo creo que la Sius Diablo tiene un punto dulce más amplio. Me parece que la Neuron es más dura, también es cierto. Entonces, al ser un poquito más rígida, pues se nota más cuando impactas descentrado. Pero la Diablo de Sanyo está un puntito por encima en cuanto a punto dulce si la comparamos con la Neuron. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Instagram. He seleccionado también unos cuantos de Instagram, me mandáis un montón. Muchísimas gracias. Voy a ver si puedo sacar un hueco y los contesto todos. Y este es de Roberto Prado, que nos dice: hola Fernando, juego en el Drive y tengo una AT10 18K LTD del 2023. Me gusta sobre todo su control y el punto dulce, pero siento que me falta algo de potencia en el juego ofensivo. Quizás algo más de dureza. Me vendría bien la AT10 12K 2024 o alternativas, la Osdo Hyper Pro 2.0 o la Sius de Stupa. A mí la LTD del 2023 me gustó mucho, creo que es una pala que funcionaba muy bien. Sí que es cierto que seguramente en juego aéreo, en un ritmo alto de juego en juego aéreo y en situaciones de potencia, le puede faltar un puntito. En cuanto a la AT10 12K del 2024,
pues va a ser complicado que la puedas conseguir. Creo que es una pala que rinde un poquito más en juego aéreo, o sea que te podría dar algo más. En cuanto a dureza, pues igual está medio puntito por encima, pero no mucho, no vas a notar mucho cambio. Entonces, bueno, es una alternativa, sobre todo si quieres ganar algo más de potencia en situaciones de juego aéreo. Y las alternativas que propones, la Hyper Pro es una pala de tacto medio duro, en cuanto a tacto te puede cuadrar, pero creo que en cuanto a juego ofensivo, ahí es uno de los puntos en los que la Hyper Pro, os lo comentaba en el top de polivalencia, creo que le falta algo, creo que le falta un puntito. Y la Sius, la ST3 Pro de Stupa, pues yo creo que puede ser la alternativa, yo me iría por ella. Creo que te va a dar más en juego aéreo y más en situaciones de potencia que la LTD. Y creo que en cuanto a tacto, yo creo que están muy parejas, o sea que sí. O sea que sí, me iría por la ST3 Pro de Stupa, que te va a dar ese puntito más, te va a funcionar bien en control. El punto dulce, bueno, ahí igual puedes perder un poquito a comparación de la LTD, pero vamos, que vas a ganar en todo lo demás. El siguiente también de Instagram es de Gonzalo Padel, que nos dice: soy de Argentina, voy a Barcelona en marzo, en Playtomic tengo un 6,99, pero soy un jugador de 46 años. Me gusta bastante ser agresivo y tener buen control. Me gusta el tacto seco, medio duro y un punto más por encima de la media. ¿Qué me recomiendas? Las cuatro opciones que nos propone Gonzalo son palas de potencia, bueno, salvo la Vol 950, pero son alternativas que creo que están bien tiradas. A mí las cuatro me gustan mucho. Nos propone de Scalion la H118 o la H1 Max, y de Vol nos propone la 950 o la Vol 1000. Pues si buscas polivalencia, sobre todo, me iría por la Vol 950, la V4. Es una pala que en cuanto a tacto se te va a quedar igual un puntito por debajo de lo que te gusta. Es un tacto medio duro, a lo mejor medio y un par de puntitos más, pero creo que es la más polivalente de todas las que propones. Si te quieres ir a potencia pura, pues me iría por la H118 o a por la Vol 1000, que son dos alternativas que son muy manejables. Bueno, lo cierto es que las cuatro son alternativas muy manejables. La H118 seguramente será la pala más potente. También es verdad que tiene un balance súper alto, de peso no es muy pesada, pero tiene un balance muy alto, entonces es una pala que te puede costar un poquito más de trabajo moverla. Entonces, si buscas potencia pura, 100% potencia, me iría por la H118. La Vol 1000 es una pala de potencia, va muy bien, es una pala, ostras, a mí me recuerda mucho a la Delta Pro, es una pala que se siente reactiva a velocidades medias, en un ritmo bajo no va mal del todo. Nosotros probamos una unidad muy ligera, la de 350 gramos, y va muy bien. Es que se sentía bastante manejable contando ese balance alto que tiene y siendo una pala de potencia. Así que muy buena alternativa, un poquito más manejable que la H118. Así que si buscas potencia, pero un pelín más manejable, pues la Vol 1000 y la H1 Max. Pues es un poquito la pala más diferente de todas, sobre todo porque es una pala de 340, 336, 340 gramos, ya con la pala montada. En mi caso, yo que juego con los antivibradores, 341 gramos, y es una pala de potencia, es un tacto que te va a gustar, te va a cuadrar mucho, es un tacto medio duro, un par de puntitos, un puntito más y seco, o sea que es una alternativa. A ver, yo si tuviera que recomendarte una, pues seguramente me iría por la H1 Max. Vamos a por el siguiente comentario, que es de Óscar Avellán, también de Instagram, que nos dice: buenas Fernando, veo tus vídeos y tus recomendaciones y me he comprado la H1 Max, estoy contento con ella, pero veo que llevas shockout en la parte baja de la pala. ¿Me podrías decir si has notado mucha diferencia o si te han bajado el balance? Gracias. Pues sí, juego con los antivibradores de Shockout, os lo cuento en el vídeo de la H1 Max, y a mí me ayudan sobre todo a darle un poquito más de peso a la pala. Son unos gramos, pero yo en mi caso sí que lo noto. Creo que mejora un poquito el comportamiento cuando tienes que jugar situaciones de bloqueo, te da un poquito más de peso en la pala y eso hace que la pala se sienta más estable incluso, o sea que creo que te ayuda un poquito, y sobre todo también le baja un pelín el balance. ¿Mucho? No le baja mucho el balance. Mi unidad debe estar en torno a los 278, 280. Pero creo que se nota que se mueve un poquito mejor, sobre todo en las situaciones de fondo de pista. Así que por eso juego con los antivibradores, por eso y porque estoy habituado a palas un pelín más pesadas. Entonces con ellos se me queda en un entorno de peso que manejo un poquito mejor y que me da potencia. Así que por eso juego con los Shockout. Y vamos con el último comentario para cerrar este recomendador. Volvemos a YouTube y es de Fernando Lucas 48, que nos dice: Fer, pregunta rápida, ¿entiendes tú que las palas están diseñadas para un lado del juego de la cancha
o cualquier jugador puede usar cualquier pala sin importar el lado del juego? Pues es muy buena pregunta y tiene una respuesta difícil, tiene una respuesta ambigua. Te diría que sí y que no. Te diría que sí porque habitualmente los patrones de juego de los jugadores de drive y de revés son diferentes. Los jugadores de revés son jugadores más de potencia, que buscan un tacto seguramente más medio duro tirando a duro, que buscan un balance alto, que buscan una pala que se sienta seca para que les ayude en situaciones de aceleración. Y los jugadores que juegan en el drive pues buscan más control, buscan más un punto dulce, buscan más una pala con un formato un poquito más redondo, una pala con un formato más tipo lágrima, que les ayude a poderla mover rápido, a poder defender un volumen alto de juego y sobre todo a sentirse cómodos cuando tienen que defender muchas bolas. Entonces, claro, hay muchas palas, sobre todo las de formato redondo, las de formato lágrima, las de tacto medio, medio y un par de puntitos más, o medio blando, que se suelen usar más en los jugadores de drive. Y las palas de potencia se suelen usar más en los jugadores de revés. Pero eso no es real al 100%, porque yo tengo muchos alumnos que juegan en el drive y juegan con palas de potencia y con palas de tacto medio duro. ¿Por qué? Porque seguramente puede darse la situación de que a lo mejor puedes jugar en el revés y tu compañero es zurdo y es el jugador que abarca más pista y que juega más situaciones de potencia. Entonces, a lo mejor por el tipo de juego que tienes que desempeñar, te puede cuadrar más una pala con un formato más tipo de control. Y volvemos a lo mismo, puede pasar todo lo contrario, puedes jugar en el drive y ser un jugador de potencia, o puedes al final estarle pegando a muchas bolas y necesitar que la pala te aporte ese puntito más en un ritmo alto de juego y sobre todo en situaciones de potencia. Así que sí, aunque hay muchas palas que están más diseñadas para los jugadores de control, al final un lado de la cancha u otro, pues depende de con quién juegues y depende de qué tipo de jugador seas. Así que nada, con esta última pregunta damos por cerrado el recomendador de esta semana. Espero que os sirva de ayuda, os sigo leyendo en la barra de comentarios y en los comentarios de Instagram también. Apoyar el vídeo, darle al me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.